Tengo a el licenciado José Stowe con nosotros, José Eugenio Stowe, aquí en Noticias 180 Minutos. Vamos a activar cámara y micrófono, licenciado, para comenzar la conversación en la mañana de hoy aquí en Noticias 180 Minutos como primer entrevistado del día. Así que vamos a ver si se activa. Ahí está abriendo cámara y micrófono. Don José Eugenio, gracias por estar aquí con nosotros. Iniciamos sus expectativas de este diálogo de la Caja de Seguro Social, que hoy entraría ya en su etapa inicial, porque el lunes lo que se dio fue una especie de asalto de reconocimiento, donde se presentaron las mesas, se explicó el mecanismo, que se dividía en dos, en fin. Pero ya hoy se van a sentar los equipos en salud y los equipos en invalidez, vejez y muerte. Buenos días, don José Eugenio. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Efectivamente, creo que en el día de hoy incluso se deben presentar las propuestas, ¿verdad? Que tiene cada sector. Mire, el tema de la Caja de Seguro Social es un tema de extraordinaria importancia porque afecta al conjunto del pueblo panameño. La administración de los últimos 5 años ha sido una auténtica vergüenza. No quiero utilizar palabras más fuertes, pero se las merece. Hemos dejado de hacer sustituciones de corazón, cuando esto ya se había hecho desde bastantes años atrás. La situación de la falta de medicamentos realmente es muy grave. Y digo muy grave porque a veces no pensamos o no llegamos a proyectar que esa falta de medicamentos puede significar y significa efectivamente muertes de pacientes por falta de esos medicamentos que les son de urgencia. La mora quirúrgica, dicen que la mora quirúrgica alcanza 18.000. Bueno, esto es extraordinario, de verdad, debería de haber sanciones penales para los responsables de esta situación que afecta a un pueblo entero. Y lo digo con toda honestidad y sin ánimo de ningún tipo de revanchismo, sino que es que las consecuencias de esta fatal administración han sido terribles. Esa es la verdad, han sido terribles. Bien, eso por una parte, por la parte de la asistencia médica, de la asistencia de salud. Por la parte del IBM, del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte, mire, esto todos los organismos internacionales han dicho con suma claridad que esto no es un problema de los jubilados, que es un problema del país. Es decir, si se llegara, sabemos que no va a ocurrir así por otras razones, a suspenderse el pago de las pensiones, usted puede imaginarse lo que va a significar desde el punto de vista de la paz social en este país. Por lo tanto, eso no va a ocurrir. De eso debemos tener la más absoluta certeza. El gobierno además ha dado garantías de que eso es así y además lo razonable es que eso sea así. Pero es un problema que hay que solucionar, pero no por los jubilados, insisto, sino por el país mismo. Es decir, de eso va a depender cómo nos califiquen el crédito internacional, de eso va a depender cómo funcione la economía de aquí en adelante, porque hablamos de muchos miles de millones de balboas. Eso por una parte. Y por otra, desde el punto de vista político, no hay que ocultar que las decisiones que se tomen, porque aquí se van a presentar propuestas, pero esas propuestas se llegará o no se llegará a un consenso o se llegará a consensos parciales, pero el que va a decidir, el que va a elaborar un proyecto de ley en base a lo que él entiende como lo mejor, es el presidente de la República, que lo enviará entonces a la Asamblea a sesiones extraordinarias. Por lo tanto, ese proyecto de ley, esa reforma integral que debe ser de la Caja de Seguro Social, va a marcar políticamente el curso del gobierno de aquí hasta finales. Y esto es así,
porque no cabe la menor duda que si la decisión es errada, y no quiero entrar a definir qué significa en este caso una decisión errada, va a haber conflictos sociales importantes. Y ese conflicto social importante va a marcar al gobierno. Y esa decisión errada, digamos, estará marcando la ruta que el gobierno se ha dado para otros temas importantísimos para el país, como es el tema de la mina, por ejemplo, ¿verdad? Como es el tema de la reforma constitucional, etcétera. Es decir, lo que el gobierno afronta es un problema de profundidad para el futuro del país y para el futuro del gobierno. Eso no debe cabernos la menor duda. Ya podemos olfatear en el escenario posibles conflictos sociales. Estamos viendo que hoy se ha llamado por parte de estudiantes universitarios a manifestaciones fuera de la universidad desde las 6 de la mañana. Hoy también estamos viendo a los grupos de izquierda hacer planteamientos en contra a temas de forma, como que no se va a transmitir, como que no me gusta el lugar donde se va a hacer el diálogo, como que no me gusta el mediador, la metodología, y no hemos entrado ni siquiera todavía al fondo del asunto. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr evitar esos conflictos sociales en medio de un tema de fundamental importancia para el país, en el que, como yo he planteado en diversas oportunidades, aquí no deben haber ganadores y perdedores? Aquí o gana el país o pierde el país. Sí, mire, lamentablemente yo tengo que ser sincero y decir que estoy en desacuerdo con algunas actitudes. Voy a explicarme. Cuando se convocó la conferencia que hizo la Caja de Seguro Social para analizar el tema de la reforma del IBM y de la propia asistencia y servicios médicos, ahí se exigió, y yo pienso que con justísima razón, que debía de haber un acuerdo sobre quién sería el moderador, debía de haber un acuerdo sobre cuál era la metodología, debía de haber un acuerdo sobre cómo se aprobarían o no los acuerdos, si los había. Y eso se entendía muy fácilmente porque la mayoría de los sectores que asistieron a esa reunión eran miembros, tenían representación en la junta directiva de la Caja de Seguro Social. Por lo tanto, ese era su derecho, exigir y pedir estas cosas. Ese era un derecho que además la Caja se negó, porque esa es la verdad. La dirección de la Caja y ciertos sectores representados en aquella reunión se negaron, pero pese a eso, bueno, eso obligó a que algunos sindicatos se retiraran por considerar que se estaban violentando sus derechos. La situación ahora, permítame, es distinta. Esto no es una convocatoria de la Caja de Seguro Social. Esto es una convocatoria del gobierno nacional. Y el gobierno nacional, cuando convoca, puede, pero no tiene por qué poner a consideración quién va a ser el relator, cuál sería la metodología, en absoluto. Es decir, porque está convocando el gobierno de la República, o sea, el Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo pone sus normas. Usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo con esas normas. Y por lo tanto puede participar o no en una convocatoria de esa naturaleza. Es más, usted puede participar incluso estando en desacuerdo y retirarse si los acuerdos no son los que usted espera o los que usted considera que deben ser el mínimo necesario para construir un consenso. Pero lo que usted no puede hacer, a mi juicio, y pido disculpas por si estoy equivocado, creo que no, es exigir cuando usted no forma parte de los convocantes. Por ejemplo, que se transmita, bueno, eso lo decide el gobierno, que es quien convoca. O sea, yo no entiendo cómo se le puede exigir al gobierno algo que el gobierno no quiere
otorgar cuando es el gobierno el que convoca y por lo tanto se convoca bajo las reglas del gobierno. Sean buenas o sean malas, yo no estoy defendiendo esas reglas, simplemente digo que metodológicamente no hay razones para esa situación. Pienso que los sectores lo que deben hacer es participar y si quieren retirarse en un momento porque consideran que se están violentando sus derechos, bueno, esa es su responsabilidad, pero no puede intentarse exigir lo que no está dado. Ingeniero. Buenos días, José Stott. Un placer. Buenos días. Un placer en conversar con usted en la mañana de hoy. Voy a partir por una discrepancia con usted. Y esa es la idea de que podamos conversar sin tener que alterarnos. Claro. Tengo una apreciación diferente a la suya con respecto a este problema de la convocatoria. Creo que independientemente de quién convoque para esto, y en este caso lo ha hecho el gobierno, y señalo que me parece oportuno que el presidente José Raúl Mulino haya tomado este problema, el toro por los cachos, vamos a ponerse. Pero eso no le da derecho al gobierno de decir cómo debe ser el diálogo. El diálogo va a ser como tiene que ser. Entonces, las partes participantes en el diálogo tienen que tener una metodología para abordar un tema tan complejo como este. Pero bueno, yo quisiera darle unos números para que usted me dé una opinión y se la dé a la audiencia en particular. Y tiene que ver, y tengo aquí conmigo muchas cifras de la Caja del Seguro Social, el compendio de los resultados de operaciones desde el año 16 hasta el 23, y tengo las fuentes de dónde vinieron los pagos. Pero quisiera tocarle el primer tema, que es el tema de la demografía. A ver, que no lo queremos analizar, pero este es un tema. En Panamá, hoy, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, voy a citar cifras concretas, el promedio de edad de los panameños de 79,3 años. 79,3. La expectativa de vida, 79,3 es la expectativa de vida de los panameños, de los cuales las mujeres tienen 82,2 y los hombres tienen 76,7%. El índice de fecundidad en el año 60 era de 5,8% y el índice de fecundidad en el 2023 es de 2,3%. La población panameña, el promedio de la población panameña comparado desde el año 2010 era de 27 años, en el 2023 es de 30 años. Nosotros vamos a tener en el año 2050 el 25% de la población con mayores de 60 años. Entonces va a haber un cambio fundamental en la pirámide poblacional de Panamá. Menos jóvenes a la fuerza laboral, más viejos al retiro. Entonces eso plantea un problema serio que no tiene nada que ver ni con la IFI, ni con el imperialismo, ni con nadie. Tiene que ver con una realidad. Porque las condiciones de vida de Panamá, la medicina, el desarrollo nacional, ha permitido que Panamá tenga uno de las expectativas de vida más altas del continente, incluso más altas que en los Estados Unidos, de 79,3 años. ¿Qué opina usted del factor demográfico en análisis de BM? Y dos, ayer el lunes viendo la primera reunión, yo normalmente lo que hago es que bajo el volumen total y me quedo con la imagen nada más para ver quién presta atención, cuál es el gesto, cuál es el lenguaje corporal que hay en la mesa. Y noté lo primero que noté: 90% de los que estaban sentados en esa mesa eran hombres. Eran hombres. Y entonces yo pregunté, ¿dónde está la mujer aquí? Me llamó la atención inmediatamente. La primera cosa que resalta en esto es que las mujeres no están participando en el diálogo. Las mujeres como
como parte de la mitad de la población. ¿Qué piensa usted de estas dos cosas? El problema demográfico, que ayer fue tratado excelente y extraordinariamente bien por ese intelectual panameño Marajaén Suárez, en un artículo que publica en la Estrella de Panamá, que se lo recomiendo, profesor, si no lo ha leído, que le permita mirar este tema como parte integral del análisis del IBM. Yo comparto el criterio del presidente de dividir el IBM de la salud, porque entrar a discutir una mezcla no nos produce absolutamente nada. Lo que difiero con usted es que yo sí creo que el movimiento de los asegurados, los obreros, los que pagamos seguro, tenemos el derecho a ver las reglas, a ponerle las reglas de juego, dónde es el tiempo, cuáles son cómo vamos a llegar a los acuerdos, qué es lo que se pretende. Bien. Pero independientemente de eso, creo que el impulso del presidente a este tema es importante, pero este tema exige un análisis sereno de todas las variables que tienen que ser manejadas en esto, pero también requiere tiempo. ¿Cuál es su opinión? Sí, mire, en primer lugar quiero aclarar, y digo aclarar porque he sido yo el que no he tenido la suficiente claridad en mi exposición. Yo estoy totalmente de acuerdo en que debería haber un consenso previo sobre la forma de funcionar, sobre la metodología. Pero bueno, eso es mi opinión, pero no es la opinión del gobierno. Y yo lo que insisto es que el gobierno es el que ha convocado y convoca bajo su autoridad y por lo tanto va a imponer, así lo digo con toda claridad, va a imponer sus reglas. Es más, las ha impuesto. Yo estoy en desacuerdo. Yo pienso que debió haber habido un consenso metodológico sobre el funcionamiento. Pero si el gobierno no accede a eso, yo no por eso me voy a retirar. Yo me voy a retirar en el momento en que yo vea que el camino está desviado por rutas que yo no puedo aceptar. Entonces yo me retiro de una mesa en la que yo no estoy de acuerdo ni con la metodología ni con los planteamientos que se están adoptando, ¿verdad? Es decir, que yo hago esa separación formal. Estoy de acuerdo con lo que usted dice, debió haber habido un previo acuerdo sobre la metodología de la conversación, del diálogo, pero no lo hubo. El gobierno consideró que no, ¿qué se puede hacer? Eso por una parte. Por otra parte, el tema de las mujeres. Mire usted, es llamativo efectivamente, y le voy a decir un dato que además usted, como tiene cifras ahí, yo no he venido preparado con cifras, me hubiera gustado saber que íbamos a hablar con cifras para venir yo preparado con las mismas. Pero le doy un dato. El sector de la sociedad más afectado por el sistema de jubilación que tenemos son las mujeres. ¿Por qué? Precisamente porque al acortar la edad de jubilación cotizan menos y se jubilan en función de lo que se ha cotizado, ¿verdad? Ese 60% que se recibe hoy es en función de lo que se ha acumulado. Los hombres acumulan más. ¿Por qué? Porque se jubilan más tarde. Eso uno. Dos, el mercado de trabajo no trata igual al hombre que a la mujer. Es más, usted ha señalado algo clarísimo. En la mesa que se reunieron para conversar, ¿verdad? Ahí prácticamente eran poquísimas las mujeres, pero poquísimas. ¿Por qué? Porque también vivimos en una sociedad que tiene un rasgo machista muy importante. Le doy un ejemplo, y en países democráticos, absolutamente democráticos, por ejemplo España, en estos momentos está por debatirse en el Parlamento una ley en el que en la empresa privada, en sus juntas directivas, tiene que haber un 50% de mujeres. Por ejemplo, ¿verdad? Esos son pasos hacia la igualdad, al reconocimiento de la presencia de la mujer en la sociedad y de su importancia. En Panamá estamos muy atrasados, es decir, pero muy atrasados. El tema de la disparidad entre el salario que gana un hombre y una mujer en el mismo puesto de trabajo sigue siendo importante. Por lo tanto, su observación me parece muy acertada y digna de ser considerada en esa mesa de conversación por esos hombres que están ahí, ¿verdad? Y en cuanto a
el incremento de la vida de los ciudadanos, efectivamente es como usted señala y como señala Omar Jaime. Pero quiero decirle que no es un fenómeno panameño, es un fenómeno universal. Es un fenómeno universal. En Alemania, en España, en Francia, en todos estos sectores, en todos los países, es un fenómeno universal, porque la ciencia ha avanzado. Sobre todo las ciencias médicas han pegado saltos importantísimos en el cuidado y cura de la salud y la longevidad. Por lo tanto, efectivamente, nos encontramos con una situación en que la esperanza de vida es mucho, mucho más alta que cuando se creó el Seguro Social, y por lo tanto las medidas que se tienen que tomar en cuenta ese dato. Pero quiero decirles algo, en Dinamarca ocurre lo mismo, cada vez hay menos jóvenes en el mercado de trabajo y cada vez hay más personas de edad en el mercado de trabajo. José, permítame una interrupción para dar un dato. En China, la China de hoy, han tenido que hacer una reforma porque precisamente los jóvenes son cada vez menos, la población envejece y han tenido que subir la edad de jubilación. Las cuotas. ¿Por qué? Porque es un Estado capitalista. Porque ellos se dieron cuenta que la economía era insostenible con el modelo de jubilaciones que tenían. Nada más para recordarle a nuestra audiencia que la República Popular China, que es un país que ha tenido un desarrollo extraordinario, igual que creo que la República de Panamá, después que los bienes del canal pasaron a control panameño, ha tenido un formidable desarrollo, independientemente de los atrasos que tenemos en sectores importantes de la sociedad que tenemos que resolver. Claro. Apostar al futuro significa entender el problema. Sí, efectivamente, es decir, en China van a subir la edad de jubilación 2 ya la subieron. años y está en debate y puede ser más. De momento hay un consenso de subirla en 2 años, pero probablemente todavía no ha sido aprobada. Pero cuando se apruebe puede quedar en 2 años o puede quedar en más. En menos no va a quedar, porque como le decía, es un fenómeno universal, ¿verdad? Y le decía, también le ponía otro ejemplo para reflexionar. En Dinamarca ocurre lo mismo, es la misma situación. Pero ¿qué ocurre? Que en Dinamarca ellos tienen gas y petróleo en abundancia. Y en vez de los dineros que genera el gas y el petróleo ir a la cuenta común del Estado, van a un fondo especializado para la seguridad social. Y esa seguridad social se considera efectivamente la salud, la educación y la jubilación. Son los 3 pilares fundamentales que ellos consideran que deben mantener en un nivel, en un estándar lo más elevado posible, porque eso es lo que define un estado de bienestar y ellos aspiran a eso. Y entonces han utilizado esos dineros para financiar, ¿verdad?, su seguridad social. Y ahí no cuentan si son más años de vida, menos años de vida, esos dineros, porque esa es una opción política. Hay que entender también esto, que y yo creo que usted eso lo domina incluso, lo digo sin ningún, o sea, usted lo domina perfectamente, de saber que las decisiones políticas se les encuentra sustento técnico. Ese no es lo técnico no es el problema es la toma de la decisión política, ¿verdad? Y en el caso de Dinamarca, ellos han hecho eso, su decisión política, pese a esos cambios estructurales en la edad y en otros muchos, es mantener el nivel lo más elevado posible, la mayor protección posible en salud, educación y jubilación. Lisbeika. Buenos días, Lisbeika Lescano le saluda. Óigame, micrófono. Le estoy escuchando atentamente pues sus intervenciones y creo que todos estamos de acuerdo con que queremos que este consenso o se llegue a un consenso en relación al tema de la Caja del Seguro Social en estas mesas que propone el gobierno nacional. Pero me gustaría identificar con usted cuáles son o cuáles serían esos principales retos que tienen en este momento y qué ajustes usted recomendaría hacer para llegar a esos consensos. De igual manera, me gustaría identificar qué piensa usted sobre
la injerencia o la incidencia de los debates alternos que se generan en torno a este tema. Me refiero a los medios de comunicación, redes sociales. Si usted considera que de alguna manera sí inciden dentro del debate que se va a generar en esta mesa, y por supuesto esas consecuencias en el panorama sociopolítico y de alguna manera las implicaciones económicas que pudiese tener Panamá en relación al consenso, éxito o no de estas mesas de diálogo. Sí, mire, yo tengo que ser, como siempre, franco y honesto con lo que pienso y con lo que digo. Para mí sería una sorpresa muy agradable, ¿verdad? Extraordinariamente agradable que se produzcan consensos. De verdad, lo digo sinceramente, precisamente por las implicaciones que va a tener el que no haya consenso. Y aquí yo creo que debemos preocuparnos es por el país, no por un sector determinado, etcétera. Tenemos que preocuparnos por el país, ¿verdad? Porque el país está en una situación, y voy a decir la palabra sin ningún temor, está en una situación catastrófica. Es un país que ni siquiera es capaz de recoger su basura. Peor ejemplo que ese no puede haber. Penetrado por el narcotráfico en sus instituciones. En una asamblea, le voy a dar un dato que ayer, mirando cosas, pues me percaté. El Parlamento español tiene 350 diputados, 5 veces más que el Parlamento panameño. ¿Usted sabe cuál es el presupuesto de ese Parlamento español? Un 10% más que el presupuesto de la Asamblea Nacional. ¿Usted cree que eso es posible? No, eso no es posible. Entonces, de verdad, las consecuencias de que no hayan acuerdos son muy importantes. Eso por una parte. Por otra parte, quiero decirle que realmente se conoce muy poco cuáles son las propuestas, cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas, y cómo se puede hacer para fortalecer esas debilidades. Se conoce muy poco. Mire, el otro día estuve viendo un programa de televisión en el que el representante de la empresa privada, no tengo por qué ocultarlo, dijo con toda claridad, es que la página que usted leyó del informe de la OIT, yo la entendí de otra manera, yo no leí lo mismo. Bueno, pero si ni siquiera somos capaces de entender de manera igual lo que dice un informe de un organismo internacional, muy mal estamos, muy mal estamos. Pues esa es la situación. Hay poca información y poco entendimiento. Por ejemplo, la empresa privada, y de verdad, también puedo hablar del proyecto de los trabajadores, o sea que no es que estoy desequilibrando. La propuesta de los 3 pilares, el segundo pilar, que es el ahorro, la pregunta es, el 37% de los trabajadores panameños tienen un salario mínimo de 600 y pico de dólares. ¿Qué puede ahorrar ese 37%? Por favor, seamos un poco objetivos. O sea, olvidémonos de ese supuesto ahorro. No van a poder ahorrar. ¿Con qué? ¿De dónde? Y esto es lo que pienso. No sé si se fue la conexión. No, estamos bien, estamos bien. Estamos bien, es que aquí se nos fue, pero bueno, la batería nos soportó. Entonces, en verdad hay poca información objetiva de parte y parte, ¿verdad? Yo no quiero ocultar, a mí me da la impresión, por ejemplo, le doy otro dato. Los actuarios del Seguro Social en el 2022, en el 2021 o 22, en el 22, dijeron que si se unificaba el sistema mixto y el sistema solidario, había vida hasta el 41. Eso no se dice, eso se oculta, se calla. Y si hay vida hasta el 41, eso significa que tenemos 20 años como mínimo para hacer cosas que ayuden a equilibrar las finanzas del Seguro Social, que son innumerables y que se han dicho por muchos sitios. Es decir, debe haber un debate objetivo que intente resolver problemas no solo técnicamente desde el punto de vista económico, sino que además se tenga en cuenta que la paz social del país está en juego. Incluso el gobierno debe considerar que su ruta hacia su
tus 5 años va a estar definida de alguna manera por la decisión que se tome ahora. Por lo tanto, creo muy importante que alcancemos acuerdos que beneficien a la mayoría de los ciudadanos y que eso debe ser algo serio. La empresa privada dice que no debe ser una cuestión ideológica. Yo coincido en eso. No debe ser una cuestión ideológica, ¿verdad? Debemos tomar decisiones lo más objetivas posible. Bien, entonces toca esperar. Sí. Lo que me decían algunos empresarios, comerciantes, es el temor de que el país sea nuevamente víctima o producto de un conflicto social, como se dio en octubre, noviembre, en estos meses que vienen, y nos puede afectar eso seriamente. Así que eso hay que evitarlo a toda costa. Hay que evitarlo, hay que evitarlo. Hay que evitarlo. Así es. Vámonos. Gracias, don José Eugenio Stow, por estar con nosotros.